Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel, estamos listos. Piensa tú en la respuesta. ¿Te has dado cuenta que la maldad de los hombres sigue aumentando? Y no termina aquí. Lo peor es que pareciera que esta maldad está prosperando. ¿A qué me refiero? Mira, hoy el impío, que por cierto se trata de una palabra que encontramos en el diccionario Strong, con la palabra 5767, que significa injusto. Una persona impía es una persona injusta. Lamentablemente vemos cómo las personas injustas pareciera que prosperan, que les va bien. Definamos primeramente quién es una persona impía o una persona injusta. Acompáñame por favor al libro de Isaías, capítulo 64, del versículo 5 al versículo número 7. Isaías, capítulo 64, versículo 5 al versículo número 7. Dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mira, este versículo es muy claro. Nos dice que una persona injusta o impía es toda aquella persona que no se acuerda de Elohim en sus caminos. Todo aquel que infringe Torah. Por lo tanto, una persona justa es una persona que se acuerda de Elohim en todos sus caminos, es decir, que trata de guardar Torah. Sin embargo, vemos cómo ante los ojos del mundo, el no acordarse de Elohim, es decir, el infringir la Torah, dicen no es malo, pues al fin somos salvos por gracia y por lo tanto ya no necesitamos guardar las palabras de Elohim. Hoy, una persona injusta es aquella persona que está en contra de los pensamientos del hombre. Piensa muy bien. Una persona injusta hoy es aquella persona que está en contra de los pensamientos de los hombres. Repito, hoy una persona injusta es aquella persona que busca obedecer las palabras de Elohim. Hoy, una persona injusta es aquella persona que diferencia entre lo sagrado y lo profano. Amado pueblo de Israel, no nos equivoquemos. Injusto o impío, de acuerdo a nuestro Creador, es aquella persona que no se acuerda de Elohim en sus caminos y por lo tanto no guarda sus palabras. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a un poquito más adelante, Proverbios capítulo 12, versículo 15 y versículo número 16. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Así que mira, ahora que definimos quién es una persona impía o injusta, tenemos el contexto de la pregunta que te hice en el inicio. ¿Te has dado cuenta que la maldad de los hombres, es decir, la maldad de las personas injustas, sigue aumentando? Repito, personas injustas que parece que prosperan en todo lo que hacen. Mira, hoy vemos cómo hay líderes religiosos que siguen engañando. Y siguen engañando a obedecer palabras de hombres. Siguen manipulando conciencias, siguen manipulando emociones. Hoy existen personas desleales a las palabras de Elohim y aún así vemos que son prosperados. Y uno se pregunta, ¿por qué parece que no pasa nada? Mira, esto es justo la queja que tuvo el profeta Jeremías hacia Elohim en el capítulo número 12. Así que vayamos por favor a Jeremías, capítulo número 12, versículo 1 y versículo número 2. Dice: justo eres tú, oh Yahweh, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos
¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Fíjate qué interesante lo que estamos leyendo. Leemos una queja que tenía el profeta Jeremías. Él veía lo que estaba pasando a su alrededor y veía cómo las personas actuaban injustamente. Veía cómo los impíos, repito, es decir, los injustos, simplemente prosperaban. Veía cómo las palabras eran desleales a las palabras de Elohim. Mira, el profeta Jeremías veía cómo Elohim estaba en la boca de las personas. Sin embargo, el corazón de las personas estaba lejano a Elohim. Es este tipo de personas que de repente tú te topas y dicen, es que yo amo a Dios. Pero te das cuenta que sus acciones son lejanas a las palabras de Elohim. Es este tipo de personas que dicen orar, y oran mucho, pero no obedecen las palabras de Elohim. Es este tipo de personas que leen la Biblia, pero no obedecen las palabras de Elohim. Personas que siguen mandamientos y doctrinas de hombre, pero de las palabras de Elohim no quieren saber absolutamente nada. Personas que temen a Elohim, pero por mandamientos de hombre, sin aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo número 13. Proverbios, capítulo 8, versículo número 13 dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Lo cual, fíjate qué interesante, sabía perfectamente nuestro Creador. Yahweh, nuestro Elohim, sabía perfectamente que las personas hablaban de Él, pero en su corazón Él no estaba. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y qué interesante que mira, vemos justo Yahshua nos confirma esta misma palabra que él dio en la Torá. Esta misma palabra, Yahshua nos la confirma en el Brit Hadashah. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 3 al versículo número 7. Marcos, capítulo 7, versículo 3 al versículo número 7. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Yahshua les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? Misma palabra del profeta Isaías la encontramos en el Brit Hadashah, lo cual pronuncia Yahshua nuestro Mesías. A nuestros días continúa. Personas que dicen amar a Elohim, pero que están lejos de sus palabras. Continuamos. Jeremías capítulo 12, versículo número 3. Dice, pero tú, oh Yahweh, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Mira, el profeta Jeremías sabía, el profeta Jeremías conocía acerca de un juicio final, del cual se habla justo en el Brit Hadashah. Acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al versículo número 34. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Vamos a brincar por fuera al versículo número 41. Ahí mismo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí la pregunta interesante es, ¿será que estamos listos para estar a la derecha? ¿O será que continuamos siendo como cabritos rebeldes? Como dromedarios ligeros, que tuercen su camino, o peor aún, como asnos monteses acostumbrados al desierto. Jeremías capítulo número 2, versículo 23 y versículo número 24. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Versículo 24. Asna montés, acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Amado pueblo de Israel, yo sé que por mucho tiempo te enseñaron que Yahshua es amor y que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, total, tú eres salvo. Pero quiero que sepas la verdad. El día del juicio final, Yahshua hará distinción. Dividirá a sus ovejas de los cabritos. Dividirá obedientes de desobedientes. Bueno, continuemos con la queja del profeta Jeremías. Versículo número 4, 5 y 6, Jeremías capítulo 12. Versículo 4, 5 y 6 dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Elohim nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Mira, estos 3 versículos, si no ponemos atención, pareciera que Jeremías continúa hablando con Elohim, sin que Elohim mencione alguna palabra. Sin embargo, es muy importante el darnos cuenta que después de la pregunta que hace el profeta, en el versículo número 4, Elohim responde, advirtiéndole al profeta sobre la maldad de las personas. Y mira, no queda allí. Elohim le advierte al profeta que la maldad aumentaría. Una maldad que no reconocería parentesco. Pues leemos que tanto hermanos como padres del profeta Jeremías se levantaron contra el mismo profeta. ¿Recuerdas la primera pregunta que hicimos al inicio? ¿Por qué la maldad de los hombres prospera? Mira, el profeta Jeremías sabía que al final llegaría la justicia de Elohim. Pero leemos que el profeta buscaba que la justicia llegara pronto. Mira, es importante el saber que cuando clamamos por justicia en contra de los que no se acuerdan de Elohim, es decir, los injustos, las personas que son injustas o que no se acuerdan de Elohim en todos sus caminos, debemos darnos cuenta que nosotros mismos podríamos estar en dificultades también, si es que Elohim nos diera a cada uno lo que realmente merecemos. Por eso es importante el guardar su palabra, sus mandamientos. La vida de Jeremías, del profeta Jeremías, no fue fácil. A pesar de su amor, a pesar de la obediencia que mostró a Elohim, vemos cómo ahora el reclamo que hace el profeta Elohim, en cierta forma buscaba un alivio. Sin embargo, vemos que la respuesta que le da Elohim fue, si tú crees que esto es malo, ¿cómo le vas a hacer cuando esto se vuelva realmente difícil? Vemos, por lo tanto, cómo es que no todas las respuestas de Elohim a nuestras peticiones son agradables ni fáciles de aceptar. Por ello, la importancia de guardar y obedecer las palabras de Elohim, aun cuando los tiempos son difíciles y cuando las respuestas a nuestras oraciones no nos den un alivio inmediato. Recuerda, debemos incrementar nuestra emuná, nuestro creer, nuestro confiar y nuestra obediencia. ¿Continuamos? Jeremías capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. He dejado mi casa, desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reunidos.
Vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. A ver, recordemos quién rompió el pacto. El pacto que se hizo en el monte Sinaí, quien lo rompió fue el pueblo de Israel. No fue Elohim. El pueblo de Israel fue el que no quiso ser cuidado. Ojo, el pueblo de Israel fue el que no quiso ser cuidado. El pueblo de Israel fue el que no quiso ser amado, eligiendo los ídolos y las palabras de los hombres. Y justo esta fue la razón por la que el pueblo de Israel fue entregado en mano de los enemigos, específicamente los babilónicos. Continuamos. Jeremías capítulo 12, versículo 10 y 11. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y en soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. ¿Recuerdas lo que habló Elohim a través del profeta Oseas? Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, que es la Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, estamos viendo cómo el pueblo de Israel se olvidó de la ley de Elohim, de la Torá. El pueblo de Israel dejó de reflexionar. El pueblo de Israel dejó de seguir las palabras de Elohim y se fue en pos de las palabras de los hombres, que hoy conocemos como doctrinas y religiones. Lo cual, como vemos, los líderes religiosos han aprovechado, haciendo mercadería justo del pueblo de Israel disperso por las naciones, hoy convertidos en gentiles. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Recuerdas cuál es la pregunta que hacemos en un inicio? ¿Por qué es que pareciera que la maldad de los hombres prospera? Bueno, aquí estamos dándonos cuenta que tarde o temprano, dice, habrá condenación sobre todas aquellas personas que no están actuando conforme a la voluntad del Padre. Vamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 6 al versículo número 11. Ezequiel, capítulo 34, del versículo 6 al versículo número 11, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Versículo 11, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. ¿Recuerdas qué es lo que leíamos hace un momento en Jeremías capítulo 12, versículo 10? Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Está hablando de los líderes, está hablando de líderes que a final de cuentas han hecho que el amado pueblo de Israel, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, simplemente se dispersen. Continuamos. Jeremías capítulo número 12. Versículo número 12. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Yahweh devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Yahweh. Así dijo Yahweh contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá.
Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mira, qué bendición de verdad es lo que estamos leyendo. Porque vemos cómo el profeta Jeremías estaba cansado del pueblo y decía, es que ve la maldad, sigue creciendo. Y aún así, ahí está la misericordia presente de nuestro Creador. La misericordia presente para su amado pueblo, porque lo único que él está buscando es que regrese a sus palabras. Y lo que está buscando es que cuidadosamente aprendan los caminos de su pueblo. ¿Cuál es ese camino del pueblo de Israel? Las palabras de Yahweh. Los pasos que pisó el mismo Yahshua. Yahshua nuestro Mesías. Ojo con el versículo número 17 para terminar. Dice, mas si no oyeren. Es decir, hay una oportunidad que está dando al pueblo de Israel. Ojo, porque esa oportunidad ya fue dada al pueblo de Israel a través de la venida de Yahshua nuestro Mesías. Recordemos que Yahshua nuestro Mesías quitó esa división, esa pared intermedia que había de división entre el pueblo de Israel y las naciones. De tal forma que las naciones hoy pueden regresar a casa. Pero ojo, versículo 17. Mas si no oyeren las palabras de Yahweh, su Creador, arrancaré esa nación, sacándole de raíz y destruyéndola, dice Yahweh. Amado pueblo de Israel, Yahshua nuestro Mesías perdonó todos nuestros pecados. Perdonó toda la infracción a la Torah que hubo por nuestros antepasados. Pero lo que te está pidiendo ahora es que cuidadosamente aprendas los caminos de su pueblo. Cuidadosamente aprendas la Torah, sus mandamientos. Pero ojo, y hay aquí una advertencia muy importante. Pero si no oyes, te arrancará como nación, sacándote de raíz y destruyéndote, dice Yahweh. Son palabras de amonestación. Son palabras muy fuertes de exhortación para el pueblo de Israel. Recuerda, los profetas hablaron palabras de Yahweh en todo tiempo y en todo momento, insistiendo a regresar a las palabras de nuestro Creador. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.